Estás escuchando Divina Radio, la voz del ángel. Divina Radio, la voz del ángel. Muy buenas noches, queridos amigos. Soy Guadalupe Divina en Divina Radio, la voz del ángel. Esta noche es noche de psiquiatría integral con la doctora Roxana Villarreal y esta noche estaremos hablando de un tema sumamente interesante que se llama fama y fanatismo igual a peligro. Esta noche también quiero comentarles, antes de darle la bienvenida a la doctora y de iniciar el programa, que bueno, en esta ocasión la doctora Roxana Villarreal, que es una gran psiquiatra en México, pues va a recibir un honor muy grande, y esto es un reconocimiento como embajadora de la salud mental en los medios de comunicación de nuestro país. Este evento se llevará a cabo en Galerías Plaza de las Estrellas, ubicada en Melchor Ocampo número 193, esquina Marina Nacional, donde está el Hotel del Prado, y será este viernes 13 de enero a las 4 de la tarde, donde también se presentarán ante los medios la nueva revista para Tu Salud Médica Integral y algo más, de la cual funge ella como presidenta de la misma. En este evento se harán entregas de más reconocimientos a personajes muy famosos, quienes plasmarán su huella en el Paseo de la Fama. Y esta noche pues tenemos aquí a la doctora Roxana Villarreal, y bueno, les quería comentar de este gran reconocimiento que va a recibir. Y bienvenida, doctora, ¿cómo está usted? Hola, Lupita, buenas noches. Gracias por la presentación y sobre todo por lo que acabas de decir. Pues buenas noches a todos los radioescuchas. Es un orgullo recibir cualquier tipo de reconocimiento, pero bueno, tratándose de Plaza Las Estrellas, yo creo que es algo sumamente importante, puesto que ahí solamente se le entregan reconocimientos a gente muy destacada. Y bueno, pues la felicitamos, doctora, de verdad, con todo nuestro cariño. El tema que nos lleva precisamente a hablar de esto es pues fama y fanatismo. Usted pues ya está en ese rumbo desde hace mucho tiempo en el de la fama, así es que pues vamos a hablar de eso esta noche con usted. Y a mí me gustaría, doctora, que usted nos diera una pequeña introducción y que nos hablara de qué es lo que vamos a tratar esta noche. Sí, Lupita, gracias por tus palabras. La verdad, el tema creo que da para mucho y es un tema bastante interesante. Para empezarlo, les diría y les comentaría sobre todo a ustedes, los radioescuchas, que el culto a los famosos, Lupita, tiene sus raíces en la necesidad que tiene el ser humano de crear mitos de ciertas figuras. Los antiguos griegos adoraban a Zeus y a Hera, y los romanos a Júpiter y a Juno. Hoy en día las masas adoran a infinidad de ídolos. Sobre esto, algunos analistas culturales estiman que la pasión por seguir los ires y venires de los famosos es más fuerte en América, ya que en Europa existe la realeza, cuyos miembros, desde la reina Sofía de España hasta el príncipe William de Inglaterra, son como los dioses modernos del Olimpo. Las celebridades, Guadalupe, son una especie de punto de referencia cultural para todos, algo que nos une y que facilita las relaciones entre todos nosotros, que de hecho a veces ni nos conocemos, ¿no? Somos extraños. El culto a las celebridades tuvo su primer apogeo en los años 30 y 40, durante la llamada época dorada de Hollywood. Elegantes, pulidas y súper atractivas eran las estrellas que en su momento personificaban al hombre y a la mujer ideal. Hoy en día, las estrellas, lejos de ser un objeto de admiración, han pasado a ser objeto de curiosidad, de irrespetuosidad, de fantasías, de perversiones e incluso de burla. Lo que divierte y entretiene al gran público, Guadalupe, ya no es tanto el talento, sino el comportamiento de los famosos. Es precisamente la vida privada de ellos y no su trabajo lo que entretiene muchas veces al público. La brillante vidriera de la fama y el fanatismo de los fanáticos provoca que muchas veces los famosos no puedan disfrutar de lo que a simple vista serían los paradigmas de la felicidad. La popularidad, el dinero y la admiración del público, Guadalupe, muchas veces se transforman en sus enemigos. De
deprimidos, con crisis de ansiedad y solos en un mar de gente, muchos famosos en el esplendor de sus carreras terminan sufriendo mucho. En el mundo artístico, Guadalupe, muchos famosos, por diversas razones, deben atravesar un túnel oscuro en el medio de los brillos del mundo frívolo, del espectáculo. Y es justamente en base a eso lo que vamos a tratar el día de hoy. Insisto, el tema creo que da para mucho y es justamente lo que vamos a hablar. Lo que implica la fama, lo que implica en su momento dado la cuestión del acoso de los fanáticos y el peligro que implica estar en el ojo del huracán. Wow, es súper interesante lo que nos está comentando. Yo creo que sí es un tema que da para mucho y pues vamos a empezarlo, porque a mí me encantaría preguntarle por principio de cuentas qué es la fama. La fama, Guadalupe, de una manera sencilla y concreta, te puedo decir que la fama se refiere a la opinión pública de la excelencia de algún sujeto en su profesión o en su arte. Y es prácticamente la opinión pública sobre alguien o sobre algo. Eso es de una manera simple lo que es la fama. Hay que diferenciar la fama del éxito, Lupita, porque el éxito es aquella buena aceptación que se tiene de alguien o de algo, y es el concepto que se refiere a un resultado feliz de un negocio o de una actuación, y sobre todo a la terminación de un negocio o de un asunto. Prácticamente el éxito, de hecho lo hemos comentado tú y yo en forma personal, que el éxito es una especie de actitud, es una forma de pensar, una forma de ser y de actuar que nos lleva a un modo de vida que se refleja a final de cuentas en una paz mental. Precisamente. Sí, de eso ya habíamos comentado en programas anteriores, doctora. Así es. A mí me gustaría que nos hiciera una diferencia entre qué es un fan y qué es fanatismo. Bueno, fan como tal es aquella persona, Lupita, que admira o que apoya a otra persona o a una cosa con entusiasmo desmesurado. Es aquella persona que defiende con apasionamiento y con celo desmedido aquellas creencias u opiniones y que está entusiasmado ciegamente por alguien. Ahora, el fanatismo, Lupita, es una pasión exacerbada, una pasión desmedida y una pasión prácticamente tenaz, particularmente hacia una causa que puede ser de tipo religioso, político o incluso hacia un pasatiempo o un hobby. Y consta, obviamente, de una apasionada e incondicional adhesión a una causa y a un entusiasmo desmedido hacia determinados temas, de modo obstinado y muchas veces indiscriminadamente y en forma mucho pero muy violenta. Esa es la definición y la gran diferencia entre fan y fanático. Entre fanático y entre fanatismo. Fan y fanatismo, sí. Y doctora, en el fanatismo pues existen aspectos ya conocidos que hacen actuar al fanático. ¿Podría usted definirnos qué son las obsesiones, qué son las fantasías y qué son las perversiones? Cierto, lo mencionaste muy claramente, Lupita. Dentro del fanatismo vemos muchas cuestiones de tipo emocional y mental de la persona que la está teniendo. La diferencia, Lupita, entre una obsesión, fantasía, perversión y un trastorno mental como tal es la siguiente. La obsesión, prácticamente, y en forma también muy concreta te digo, que la obsesión es aquella o aquel impulso, idea persistente que no es deseada para la persona que la está teniendo, que es hasta cierto modo imposible de ser eliminado por la lógica o por el razonamiento. Eso es la obsesión. La fantasía. ¿Qué es la fantasía? La fantasía es aquella secuencia imaginada de eventos o imágenes mentales que nos sirven para expresar conflictos inconscientes o incluso para preparar momentos futuros. Ahora, la perversión. La perversión es aquel patrón de conducta, Lupita, de tipo sexual, en la cual la fuente predominante de gozo sexual es por medios que no son precisamente los de la cópula heterosexual. Cuando hablamos de un trastorno mental como tal, nos referimos a aquel padecimiento o enfermedad psiquiátrica que está incluido dentro de la clasificación en el manual estadístico de los trastornos mentales o incluso en la clasificación internacional de la OMS, y
cuando hablamos de una enajenación mental que también se da en los fanáticos, es aquella situación en la que está el fanático privado del juicio o del uso de la razón, y es prácticamente aquel estado patológico del individuo por detención del desarrollo, por desviación o decadencia de las funciones intelectuales, que a final de cuentas lo incapacitan, ¿verdad?, para dirigirse a su entorno de una forma normal. Esa es la diferencia entre esas situaciones que prácticamente van mucho de la mano con el fanatismo. Exactamente. ¿Y todo fanático, doctora, padece de un trastorno mental? No, para nada, no necesariamente. Muchos fanáticos pueden llegar a presentar este tipo de situaciones, pero hay que diferenciar obviamente en la medida que están ya llegando a lo que es un fanatismo, porque tú puedes ser fan de alguien, pero ya cuando rayas en una cuestión de fanatismo, entonces hay algo ahí que te está generando una situación un poquito ya más de peligro, que es precisamente por eso que yo puse el tema de igual a peligro, ¿no? Sí, es muy cierto eso, doctora. Dígame una cosa, hablando de esto, ¿cómo podemos definir el peligro? Peligro, el tema es fama, fanatismo igual a peligro. El peligro, de una manera también concreta, te digo, el peligro lo puedo definir como aquella situación caracterizada, Guadalupe, por la vialidad de una ocurrencia o de algún incidente potencialmente dañino. ¿Qué quiero decir con eso? Que es simplemente un suceso apto para crear daño sobre algún bien protegido. El término, Lupita, el término peligro, normalmente lo utilizamos para describir una situación potencialmente de daño. Ahora, del peligro, ¿cuántos tipos de peligro existen? Prácticamente son dos. Hay el peligro latente, que es aquel cuando en una situación tiene el potencial de ser peligrosa, pero que no están todavía afectadas ni las personas, ni las propiedades, ni nada de su entorno. Eso es el peligro latente. Cuando hablamos, Guadalupe, de un peligro potencial, lo podemos de alguna manera asociar como aquel peligro, ¿verdad?, que está armado ante una situación donde prácticamente el temor o la ansiedad, precisamente por el riesgo que te está generando está en una posición de afectar a las personas y sobre todo a la gente que también lo está rodeando. Esa es la diferencia entre un peligro latente y un peligro potencial. Muy bien. Y entonces, comentándolo así, ¿usted nos puede decir qué efectos tiene la fama sobre el ser humano? La fama, híjole, es que son muchísimos efectos, Guadalupe. Vamos a tratar de hacerlo de una manera también lo más concreta, precisamente por el tiempo. Efectos de la fama. Mira, Lupita, la fama pareciera condenar a los famosos a una patología sin retorno, con vidas como fragmentadas, como infelices y como un tanto desbalanceadas. Como son personas que consiguieron casi todo en términos de popularidad y de reconocimiento, la necesidad de una nueva adrenalina, Guadalupe, los lleva a explorar todos los límites posibles que el exceso de dinero y de poder les permite. Las drogas, el sexo y cualquier energizador de corto plazo que termina depredando el cuerpo físico, mental, emocional y espiritual son prácticamente uno de los riesgos también que se corren al tener fama. Ahora, Lupita, si la fama aísla, te digo yo sinceramente que el exceso de fama te mata, estés vivo o no lo estés. ¿Por qué? Porque la fama te mata en vida. Puedes de alguna manera perder los límites de ti mismo, no sabes quién eres, tu identidad se amalgama con la de tus fans, tienes el riesgo de creerte un semidios, sobrevaloras tus capacidades, extravías el sentido de tu vida y caminas prácticamente por lo que es una senda que te lleva muchas ocasiones a la locura. Ser famoso te impide a veces saber quién eres realmente, para qué veniste, hacia dónde vas, y a veces no sabes ni cómo salir de la angustia existencial que te acorrala periódicamente. Ahora,
aquellos individuos, Guadalupe, que gustan, por ejemplo, la cuestión de la noche, de la farándula, de mucha cuestión nocturna, obviamente también pueden llegar a tener excesos de abuso de alcohol, de drogas. Y hay mucha cuestión aquí que se debe diferenciar, porque entre el ser famoso y su desempeño, obviamente en la cuestión de los medios, te abrume, te llega a abrumar de alguna manera, y la mayoría de los personajes que están en los medios no alcanzarían notoriedad social si ellos no están ahí, ¿sí? La cualidad que los medios masivos resaltan para emplear a una persona se relaciona con su capacidad para vender, y entonces aquí el famoso a veces se llega a topar con personas llamativas, dependientes de la imagen y de la aceptación de los demás. Y prácticamente, Guadalupe, el común denominador de los famosos es justamente en muchas ocasiones el consumo excesivo de drogas, porque llegan a tener, con tanta cuestión de popularidad, un vacío interior. Las personas que sufren pueden tener todo aparentemente a los ojos del espectador, pero no tienen nada para su sensación subjetiva de vacío interior, y ahí es justamente cuando empiezan a tener una serie de actitudes pues no tan favorables para su vida, ¿no? Ahora, ¿qué otro efecto puede tener la fama por ejemplo, en la familia de los famosos? Que el famoso se llega a ausentar, que hay mucha intrusión de los medios, no tienen vida privada, se dedican poco tiempo a la familia, están rodeados y están vigilados muchas veces por los famosos paparazzi y por la gente en general que los conoce, y están en el ojo del huracán, se exponen a la crítica, se exponen a las difamaciones constantes, a las mentiras publicadas que se vuelven muchas veces realidad para la gente o para los fanáticos. Hay pérdida de la intimidad, porque como son tan famosos y tienen hasta cierto punto muchos de ellos poder, tienen custodios o tienen guaruras, y ya desde ahí se pierde su privacidad. Y obviamente la fama en general pues es un juego peligroso, que es como una droga que te va embriagando y te va perdiendo, ¿no? Y bueno, podemos mencionar muchísimos, pero bueno, eso es parte de lo más relevante en cuanto a los efectos reales que tiene la fama. Sí, claro, porque de hecho usted lo comentaba, la fama lo va arrastrando a un punto de llegar a usar drogas, de llegar a hacer cosas muy fuertes, incluso por eso muchas estrellas juveniles, por decirlo así, terminan pues como drogadictos, sin problemas, y desvían sus carreras artísticas precisamente por esa situación, ¿no? No saben manejar la fama. Aquí nos hacen una pregunta, doctora, y se la voy a hacer porque me la están mandando. ¿Por qué no todos somos fanáticos? Porque hay rasgos de personalidad, hay cuestiones de nivel cultural, cuestiones intelectuales, cuestiones emocionales que te pueden en un momento dado tener una especie, o de darte una especie de resiliencia, ¿no? Algo así como de protección para que no llegues a tener una situación más riesgosa. Puede haber fans, pero ya cuando caes en una cuestión de fanatismo, entonces sí hay un riesgo, porque todo te puede pasar. Claro. Todo. ¿Hay tipos de fanatismo, doctora? ¿Hay diferente clasificación? Pues dentro de una manera general te puedo decir que sí los hay, y obviamente se producen debido a la afinidad o a la contrariedad con una persona, que pueden ser, por ejemplo, a nivel de fanatismo, por ejemplo, por alguien, como en este caso los famosos, un actor, un cantante, un grupo musical, ¿no? Puede haber fanatismo a los deportes, hay gente fanática al fútbol, al box, a las luchas, ¿no? Puede haber incluso gente fanática a la cuestión de lo desconocido, como esta gente que va mucho a que les leen las manos y a predecir el futuro y cosas de ese tipo, ¿no? Claro. Hay fanáticos antirreligiosos, anticristianos, antimusulmanes, en fin, infinidad, y bueno, obviamente, los fanáticos religiosos, ¿no? Sí, como los que hacen sectas y esto, son los tipos de fanatismo más generales que podemos mencionar. Digamos, por ejemplo, lo que pasó en Waco en los Estados Unidos, ¿no? Cuando se juntó el grupo de gente fanática y se suicidaron todos al mismo tiempo, ¿no? Exactamente. Sí, atentados suicidas también, o sea, una gente ya que raya en esa cuestión, obviamente pues ya habla de una cuestión fanática, que ya nos habla de algo de alarma, de peligro, ¿no? Me pregunta Emilio, doctora, que a qué punto puede darse uno cuenta de que se está convirtiendo en fanático y
con problemas, o tiene que verse por la gente que le rodea? ¿Cómo se da cuenta él de que él se está convirtiendo en fanático? Es un supuesto, ¿no? Digo él porque nos hizo la pregunta, pero no es porque él sea fanático. Te puedes dar cuenta cuando tú ya empiezas a caer en una cuestión fanática, cuando te empiezas a olvidar a veces de situaciones personales. Te puedes olvidar de tu familia, de tu trabajo, con tal de obtener la satisfacción. En este caso ejemplifiquemos, no sé, fans de Guadalupe Divina en particular. ¿Cuánta gente no te sigue? ¿Cuánta gente no está al pendiente de lo que haces o dejas de hacer? ¿Cuánta gente te está espiando en forma indirecta por saber de ti? No es un ejemplo, ¿no? Hay situaciones de ese tipo que ya rayan en lo patológico, en la cuestión que no es normal. Cuando tú ya empiezas a percibir situaciones emocionales que no son muy agradables para el ser humano, para tu mentalidad o para tus emociones en general, también tú te puedes percatar de que empiezas a caer en un punto que no es tan normal. Y obvio, la gente que te está rodeando, Guadalupe, se va a dar cuenta de que estás ya cometiendo cuestiones un tanto como de errores de juicio con tal de obtener tu satisfacción de saber de ti, por ejemplo, ¿no? En este caso de Guadalupe Divina, o de algún otro famoso, por ejemplo, ¿no? Gente real, de gente realmente para obtener esa famosa, satisfacción en el momento. Okay. Doctora, aquí me lleva un punto importante que yo quería tratar con usted, y eso fue lo que le planteé la semana pasada. Muchos hemos sido objeto del acoso por internet. Sí, dímelo a mí. Yo creo que usted sabe de ese tema pues bastante, y a mí me gustaría que usted nos explicara cómo podemos definir este acoso por internet. El acoso por internet, bueno, empezaría por decir que tiene varios nombres. Se le llama acoso cibernético, ciberbullying, acoso electrónico y acoso network moving, acoso móvil, acoso en línea, acoso digital, acoso por internet acoso o ciberacoso. Tiene varios nombres y prácticamente, bueno, te diré que por primera vez el término fue utilizado por Bill Belsey y se refiere el término de acoso cibernético al uso de información electrónica y por medios de comunicación, como pueden ser el correo electrónico, las redes sociales, los blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, que sirven, obvio, para acosar a un individuo o a un grupo mediante ataques personales u otros medios. Guadalupe, el acoso cibernético implica un daño recurrente y un daño repetitivo infligido a través del medio del texto electrónico. Y este tipo de acoso, Lupita, pretende producir angustia emocional, preocupación y no tiene un propósito legítimo para la elección de comunicaciones e incluso puede incluir amenazas, connotaciones sexuales, etiquetas peyorativas y descalificaciones y en fin, una serie de cosas que también seguramente en su oportunidad vamos a hablar el día de ahora, ¿no? Doctora, ¿cuáles son esas formas de acoso cibernético? Formas de la actuación del acoso cibernético, mira, te puedo ejemplificar varias. Una puede ser, por ejemplo, colgar en internet imágenes comprometedoras, que pueden, fíjate Lupita, pueden o no ser reales. Por ejemplo, una foto que puede ser realmente tuya o puede ser una foto, fotomontaje. Otra forma puede ser, por ejemplo, poner en sitios públicos, en este caso Facebook, Twitter o cualquiera de esas, en redes sociales en general, informaciones que pueden perjudicar o avergonzar a la víctima o obviamente también la imagen de la misma. Se puede iniciar una campaña en internet con una foto incluida para elegir a la persona más tonta, más fea, más inútil, en fin, con la intención obviamente de cargar puntos negativos para hacer que el elegido como víctima aparezca en primer lugar. Fíjate hasta dónde se puede llegar a acosar a alguien de esa manera, ¿no? Se puede crear un perfil a nombre de la víctima en redes sociales donde se presentan supuestas confesiones de una persona que obviamente no es la que supuestamente es la que están tratando de dejar como que es, ¿no? Se pueden realizar comentarios ofensivos en foros o participar de una manera agresiva, por ejemplo, en los chats, y eso lo vemos, lo vivimos muy frecuentemente. Todo el tiempo. Tú y yo hemos sido objeto de eso y bueno, hemos participado indirectamente de esa manera y nos hemos quejado mucho de esto, porque obvio, esto te genera una situación incómoda y
y a veces hay situaciones bastante desagradables que terminan, no te digo cómo, ¿no? Se pueden publicar direcciones de correo electrónico invitando a gente desconocida para que dicha invitación sea llevada obviamente a la víctima, para que la gente siga recibiendo correo basura o estupideces, si quieres llamarlo así, ¿no? Uh-huh. Se puede violar la intimidad de alguien, Lupita, robándole su clave de correo electrónico. Uh-huh. ¿Para qué? Para impedir que pueda consultar sus mensajes. Y de paso, fíjate también hasta dónde llega la falta de respeto y la intrusión de esta gente. ¿Por qué? Porque al tener todo esto, obviamente llegan a leer lo que la persona ha llegado a recibir de otras gentes. Claro. Llegan a ese extremo de meterse literalmente hasta la cocina e invaden literalmente tu privacidad. Uh-huh. ¿De qué otra forma? Por ejemplo, publicar en foros situaciones obviamente con el propósito de que la gente empiece a generar cierta cuestión contigo en mala onda, ¿no? De que te empiecen a bloquear o eliminar, justamente porque es lo que quieren la gente que te está siguiendo en mal plan. Uh-huh. Se pueden promover, por ejemplo, rumores sobre comportamientos que son reprobables para la sociedad, que pueden ser ofensivos o que pueden ser desleales, con el propósito de provocar que personas afectadas rechacen, intimiden o ataquen a la víctima. Uh-huh. Y hay también quien llega a enviar mensajes amenazantes por mail, logrando intimidar a la víctima. O sea, hay infinidad de formas de acoso por internet. Uh-huh. Y bueno, creo que las que te acabo de decir ahorita son las más frecuentes y de las que de alguna manera muchos hemos sido objeto, ¿no? Uh-huh. Doctora, ¿quiénes forman parte de un acoso en este caso? ¿Quiénes forman parte? Bueno, tiene que haber 3 partes involucradas. ¿3? Guadalupe. Uh-huh. Primero, obvio, tiene que haber un acosador, un hostigador, uh-huh. Tiene que haber una víctima y por lógica tiene que haber alguien que esté indirectamente o a veces directamente solapando esto, que son los testigos. Uh-huh. Si no hay esto, no podemos hablar realmente de un ciberacoso. Uh-huh. Tienen que haber esas 3 cosas para que se dé. Ok, interesante. Por ejemplo, usted hace rato que estábamos platicando comentó que normalmente o singularmente un acosador pudiera robarle a la víctima sus passwords para entrar a ver sus correos, a ver cosas. Invadir su intimidad. Invadir, ¿no? La intimidad. ¿Qué sucede cuando una persona le manda a usted sus claves personales, sus passwords para que usted pueda leer o entrar a su intimidad? ¿Por qué lo hace una persona? Bueno, primero habría que ver justamente el contexto en el cual lo está haciendo. Uh-huh. Yo sería muy tonto de mi parte, muy estúpido de mi parte, como doctora Roxana Villarreal, enviarte a ti, Guadalupe Divina, mi password o mi clave o mi contraseña para que tú puedas entrar a ver mi correo. Uh-huh. Yo sería muy tonto hacerlo. ¿Qué estoy intentando o qué quiero demostrarte al mandarte yo mi password? Exactamente, o sea, esa es mi pregunta. Quiero engancharme contigo para que, o qué quiero demostrarte al dártela. Es porque la Tengo persona quiere inmensa de aceptación o quiero demostrarte que hay es confianza. la primera pregunta que habría que plantear. ¿Que hay confianza o que yo siempre he querido hacer esa pregunta? Uh-huh. Porque a mí me ha sucedido muchas veces. Uh-huh. Y la verdad es muy difícil porque está ahí. Y dentro que resulta que hay tentación, dice uno, no, por honor no puedo hacerlo. Entonces hay una situación. Escala de valores, exacto, no te lo permite. Exacto. Ajá. Entonces, ¿por qué lo hace una persona? Por necesidad de aceptación, por necesidad de reconocimiento, por necesidad de afecto, de apapacho o simplemente de tu relación o de una relación contigo. Punto, no hay más. Okay. O sea, es absurdo que yo te mande mi contraseña si no me pregunto, bueno, ¿para qué fregados te la voy a mandar? ¿Qué quiero lograr yo con eso? Uh-huh. ¿Qué intención tengo yo al mandártela? Uh-huh. ¿Qué quiero compartir? Confianza no. Empecemos, no es confianza. Realistas. Okay. Confianza no. Ok. Eso quería yo saber. Yo le plantearía y le preguntaría esto a la persona que te está mandando su password, ¿qué quiere contigo para estarte mandando? ¿Qué quiere demostrarte de esa manera mandándote tu password, no? Uh-huh. ¿Qué quiere? Uh-huh. Okay. ¿Cuál es su intención? Okay. Y la segunda pregunta, perdón que te interrumpa, sería, si tú la abres, ¿qué es lo que quieres encontrar? Claro, sí. ¿O por qué te estás enganchando con esa persona para entrar directamente a su privacidad e invadirla? O
sea, tú sin querer estás también en ese sentido propiciando situaciones que luego se están lamentando y que pueden generar situaciones mucho muy graves para ambos lados. Sí, claro, sí, desde luego. Sin hablar, fíjate, no estamos hablando de acoso, Lupita. Esto es algo voluntario. Claro. Así como me lo planteas, te lo están dando en forma voluntaria. Y tal vez pudiera ser el caso que en forma voluntaria tú estuvieras acechando sus correos o metiéndose a su vida privada, pero ya en forma voluntaria, nadie te está obligando. Claro. O hay gente que de repente, porque me ha pasado varias veces, doctora, no es una, de repente le dice, te voy a mandar mi password, y le manda un password. Pero obviamente usted sabe que para entrar a un lugar, pues se necesitan dos partes, un correo electrónico y un password. Digo, ni siquiera me he tomado la molestia de ir a checarlo, ¿no? Pero finalmente es como te doy mi confianza a medias para que confíes en mí, ¿no? Sí, pero ¿cuál es la intención de darte esa confianza? Y esa confianza yo lo pondría entre comillas. Claro. ¿Qué intención tengo al tratar de demostrarte eso? ¿Qué quiero lograr contigo? ¿O para qué lo estoy haciendo? No me hago tontos. ¿Para qué? ¿Cuál es el objeto de hacerlo? Punto. Claro. Yo le cuestionaría eso a las personas que lo hacen. Nada más. Nada más. Doctora, una pregunta aquí. ¿Qué factores de riesgo hay para el acoso? Hay muchísimos. Una gente que está sola, una gente que está, por ejemplo, teniendo incluso una cuestión de un comportamiento un tanto compulsivo, una gente impulsiva, una situación de no medir riesgos, ¿no? Y de agarrarlo sin medir, lo que puede generar una gente temeraria. Una gente temeraria es esa persona que actúa sin pensar y sin medir consecuencias. Otro factor de riesgo puede ser la inseguridad social, el aislamiento, la soledad, un estado emocional, por Dios, vámonos por lo más elemental otra vez, una depresión te puede llegar a generar un factor tan grande, potencialmente hablando a nivel de riesgo, para abusar cibernéticamente de alguien. Una reacción a eventos significativos de la vida también te puede llevar a ser un agente que pueda llegar a tener un abuso de ese tipo con alguien. Son factores importantes que a veces no nos percatamos que tenemos y ya sin querer estamos cayendo en este juego. Y es muy grave. Las consecuencias pueden ser incluso fatales para cualquiera de los tres lados, para un testigo, para un acosador o para la víctima. Y esto es en serio, no es un juego. Claro. Aparentemente empieza como juego, pero termina en situaciones bastante graves. Claro. Doctora, me mandaron un comentario acerca de lo que acabamos de comentar acerca de las claves que no se deben compartir. Evidentemente pienso yo que aquí hay una diferenciación, porque es muy distinto cuando uno está trabajando en conjunto en determinada cosa y se comparten claves para trabajo que para una cuestión personal. ¿Está Pero tú usted lo de has acuerdo? dicho, hay una gran diferencia entre una cuestión laboral y una cosa de tipo personal. Exactamente. Y así como me lo planteaste en el ejemplo, hay algo ahí que me está queriendo enganchar con el otro. Claro. Y yo haría muy mal de mi parte, o sea, si accedo o me engancho con eso, yo también que estoy queriendo generar en el otro. Claro. ¿Sí me explicó? Sí, incluso hay quien nos comenta que hay amigas que le han dado su password para que chequen sus granjas o sus juegos porque no los pueden atender. Y quiero confesar que yo se lo he dado a mi madre para que me atienda mi granja, ¿no? Y mi mami es respetuosa y va y atiende mi granja y ya, ¿no? Pero tú lo has dicho, o sea, tú estás hablando de tu mamá. En este pero momento no de una sí. persona extraña, de una persona que yo no conozca. Claro, si hablamos sí. de una cuestión cibernética, yo infiero que muchas veces es gente desconocida. Muchas veces, no siempre, claro, pero muchas ocasiones se da. Exactamente. Bueno, pues ya está ahí la diferenciación para que no se sientan agredidos, porque estamos hablando de cosas fuertes que de repente a lo mejor No, y todos lo vamos hemos a hecho. seguir hablando, ese es el punto. Precisamente para seguir hablando de esto, vamos a seguir subiendo el tono el nivel del Doctora, programa. yo creo que este parte programa... del tema, la intención de hablar de esto. Claro, yo creo que este tema no lo vamos a poder cubrir en una hora, lo voy a tener que alargar, pero no para otro programa, en este mismo programa, ¿ok? No, sí, yo prefiero mejor que terminemos ahorita porque te digo, yo te lo mencioné al principio, el tema da para mucho y creo que muchos de los que nos están escuchando seguramente se van a identificar con cualquiera de las tres partes, el acosador, la víctima o los testigos, que muchos son, generalmente la mayoría son los que están en ese lado, ¿no? Doctora, aquí me llevaría a preguntarle qué características hay en el acoso cibernético. Características. Características. En cuanto a la persona, en cuanto al general, del acoso como tal, o en cuanto a qué. ¿De la cosa en general? De la cosa en general, sí. Ok, bueno, de la cosa en general. ¿Qué necesita
una persona para acosar de esta manera a alguien. Se requiere obviamente tener destreza y conocimiento sobre el internet o de la computadora para empezar. Claro. En segundo, necesita tener una falsa acusación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de los acosadores, Lupita, intentan dañar la reputación de la víctima, manipulando a la gente contra él, o contra la víctima, pues. Tiene que haber una publicación de información falsa sobre las víctimas en sitios web. Tiene que haber una recopilación de información sobre la víctima. ¿Por qué? Porque se espía, incluso, fíjate, Lupita, se llega al extremo de espiar a los amigos de la víctima, a la familia, a los compañeros de trabajo, y para obtener información personal, hasta ese extremo se llega. Se llega a monitorear la actividad o las actividades de la víctima. Se envían periódicamente correos difamatorios al entorno de la víctima para manipularlos. Se llega a manipular a otros para que acosen a la víctima. El acosador puede trasladar a internet los insultos y amenazas, haciendo pública la identidad de la víctima en un foro determinado. En este caso puede ser una red social. Se puede acusar a la víctima de haberle ofendido, o se puede publicar su nombre y teléfono para animar a otros a que lo persigan de la misma manera, Guadalupe. Puede haber falsa victimización. ¿Qué quiero decir con esto? Que el acosador, Guadalupe, puede alegar que la víctima le está acosando a él. O sea, invierte los papeles, ¿no? Si yo soy objeto de acoso tuyo, yo digo que eres tú la que me está acosando, o viceversa, ¿no? O sea, se cambia completamente el discurso aquí. Puede haber ataques sobre datos y sobre equipos informáticos. Ellos obviamente tratan de dañar enviando, por ejemplo, al ordenador virus para fregarte tu equipo, ¿no? Sin propósito legítimo, Lupita. También eso es algo muy característico, que no lo tienen, porque no hay un propósito válido. Lo único que quieren estas gentes es aterrorizar a la persona que está siendo acosada. Es un modo de acoso como encubierto, ¿sí? Es un acto de crueldad en forma también encubierta, porque también invade a ámbitos de privacidad y de aparente seguridad. Se hace público y se abre a más personas en forma muy rápida. El internet es una cuestión de segundos, y no se necesita una proximidad física con la víctima para dañarlas. Eso creo que son parte importante de las características de un acoso cibernético en ese sentido. Es interesante. ¿Sí te suena familiar? Sí, bueno, obviamente, pues de alguna manera yo creo que todos o hemos estado en un caso así, o hemos escuchado, o hemos sido partícipes, o X, ¿no? Yo creo que de alguna manera todos en algún momento como seres humanos, pues nos llega a pasar de una u de otra forma. Podemos estar en cualquiera de los lados, ¿no? Así es. A mí me gustaría, doctora, preguntarle cuáles son los tipos de acoso que hay. Bueno, cuando hablamos de una cuestión de bullying cibernético, normalmente hablamos de tres tipos. ¿Cuáles son? El ciberacoso. Cuando hablo de ciberacoso, ¿qué es? El acoso es aquel que se da entre adultos. La víctima y el ciberacosador son mayores de edad, mayores obviamente de 18 años. Cuando hablamos de un ciberacoso sexual, hablamos de un acoso entre adultos, lógicamente con fines sexuales. Y también se da el acoso, ciberacoso escolar o ciberbullying, que se da obviamente en menores y menores de edad, que son lógicamente gentes que están estudiando. Ahora, hay otro tipo de grupos a nivel de acoso cibernético, por ejemplo el famoso grooming, ¿no? Que es el acoso de los pedófilos a los menores de edad. La web apaleador, ¿qué es esta? Bueno, es aquella web creada para realizar ciberacoso sobre la víctima, metiéndose con él o con ella de manera pública, con la intención de ridiculizarlo. De esta forma se anima a los testigos para que sigan hostigando a la víctima, ¿no? Ahora, según el alcance, Lupita, del ciberacoso, podemos distinguir dos clases. ¿Cuáles son? La primera, la que se centra primero en el acoso y en las amenazas a través de la red, pero solo cuando se está conectado.
La otra clase es aquel acoso en el cual también puede haber amenazas que se dan a través de la red y se producen o se trasladan principalmente sobre todo a la vida real de la persona. ¿Por qué es más peligroso? Porque justamente ya se está aquí generando una situación que pone en riesgo tu integridad física e incluso la de tu familia o de la gente que está contigo, ¿no? Y esto es, según te digo, el alcance del acoso que se puede dar, la que se centra en la cuestión de amenazas y la que puede incluso llegar a trasladar la cuestión de tu vida real, ¿no? Se llega incluso a una cuestión más real, y esa es la más peligrosa. ¿Y las características del acosador? Características del acosador. Híjole, ¿te refieres a lo que es el perfil del acosador? Sí, como pero tal? yo creo que primero tendría que preguntarle cuáles son las características de la víctima, ¿no? De la víctima de acoso, para después que me diga las del acosador, porque hay que ver las dos partes, ¿no? Ok, empecemos entonces por la víctima. ¿Cómo es? ¿Cómo podemos definir a la víctima de ciberacoso? Bueno, la víctima, Lupita, es una persona que normalmente se siente indefensa y en muchos casos también se siente culpable. Entiende que a lo mejor ha hecho algo mal y que lo que le está pasando se lo merece, ya que nadie le apoya, o sea, siente que nadie lo está apoyando en ningún sentido. Es algo característico en este tipo de gente, su aislamiento psíquico. Hay falta de comunicación, hay desconocimiento de esto sobre los hechos, le falta la solidaridad entre compañeros, socava la fuerza de la víctima, no existe un perfil psicológico como tal que predisponga a una persona a ser víctima de acoso o de hostigamiento, ya que cualquier persona, Guadalupe, puede ser una persona que puede ser punto clave para ser agredido, ¿no? Ahora, únicamente debe de ser percibida como una amenaza la cuestión del agresor en potencia, porque se encuentra esa persona en un punto un tanto endeble y desfavorable dada la situación del fenómeno, ¿sí? Ahora, cuando hablamos, por ejemplo, del lado opuesto, en cuanto a la cuestión de, para seguir un poquito pues con la cuestión de la víctima, en ese sentido, hay gentes que pueden precisamente por lo que están viviendo caer al extremo de cambiar el rol y llegan a ser luego ya hostigadores. Pero bueno, ahorita vamos a seguir hablando de lo que es de la víctima. La víctima de acoso, Guadalupe, no tienen que ser siempre personas débiles o enfermas psicológicamente, y tampoco tienen que ser personas con rasgos hasta cierto punto diferentes o marcados, o que también sean poco sociables. En muchos casos, Lupita, se ven víctimas que se autoseñalan involuntaria o inconscientemente como blancos ante los ojos del agresor, precisamente por enfrentarse en forma directa al acoso. O sea, ellos mismos están propiciando la situación de acoso, ellos están indirectamente invitando al otro para que lo siga molestando. Ahora, esta percepción, por ejemplo, del acosador con respecto a la víctima es lo que hace que nazca una necesidad de mentir, de desacreditar y de enfrentar al resto del grupo que lo está siguiendo. Para ello, por ejemplo, el acosador no se encuentra solo, sino que encuentra en los demás, aunque sea en forma pasiva, una fuerza suficientemente grande como para destrozar en forma psicológica a la víctima. Los acosadores a menudo obviamente empiezan a tener una serie de situaciones emocionales que también vamos a hablar después un poquito de lo que son las secuelas o las cuestiones psicológicas o lo que les genera en un momento dado a las víctimas este tipo de situaciones. Ahora, hablemos un poquito, Lupita, del perfil del acosador. ¿Cómo es el perfil de la gente que hostiga a los demás? Normalmente, Lupita, el acosador es una persona fría, con poco o con ningún respeto por los demás. Es un depredador que puede esperar en forma paciente, conectada a la red, para participar en el chat o en los foros hasta que entra en contacto directo con alguien que le parece susceptible de molestar.
evitar. Casi siempre vemos que las víctimas son mujeres o son menores de edad y que esta persona, el acosador, empieza a disfrutar persiguiendo a esa persona que ya que ya descubrió como su víctima, y empieza ya en forma directa a tener una relación con ella, aunque no la conozca físicamente. El acosador, Lupita, disfruta y muestra su poder persiguiendo y dañando psicológicamente a esa persona. El acosador es una gente resentida, es una gente casi siempre frustrada, una persona envidiosa, una persona celosa y muy egoísta. Son gentes necesitadas, evidentemente, de la admiración de los demás, necesitadas de reconocimiento y de protagonismo. Y lo único que quieren, Lupita, es figurar, es ascender o aparentar, aun cuando simplemente desean hacer daño o anular a otra persona. El acosador, Guadalupe, puede combinar rasgos propios de un trastorno narcisista, de la personalidad, del perverso narcisista o narcisista maligno, ¿no? O hasta de un psicópata o de un sociópata. Es una persona que se siente en una posición de poder desde el anonimato, que recopila información de su víctima y sobre todo de aspectos de su vida privada y de todos los movimientos que hace o que tiene o que deja de tener en la red. Que al tener la información es justamente cuando el acosador empieza a tener ya su proceso de acoso con su víctima. Si es una persona depravada o enferma mentalmente y si la información que obtiene es suficiente, va a pensar a generar situaciones incluso de fantasía, y lo que mencionábamos al principio del programa, perversiones, cuestiones mentales muy graves, y va a empezar de su parte el asedio mediante los diversos medios que tenga a su alcance. La motivación de los acosadores, Lupita, para el acoso normalmente gira en torno del acoso sexual, la obsesión amorosa, el odio, la envidia, la venganza o la incapacidad de aceptar su rechazo son cuestiones también muy características de estas gentes. Y lo más importante, el acosador además tiene un grado enorme de cobardía, ya que se está ocultando de una manera aparente en el anonimato y está falsificando su identidad que proporciona por internet. O sea, como puedes ver, es un agente, es un monstruo, un monstruo que está conectado con nosotros, y nosotros no sabemos lo que puede haber del otro lado de la pantalla. Definitivamente sí, porque mucha gente no pone realmente sus fotografías, ni su foto, ni sus datos reales. O sea, te pintan un mundito feliz de alguien que no existe, y ahí es donde mucha gente se engancha y sin querer o en forma inconsciente propician ellos mismos situaciones de las cuales luego se están quejando, sí, sin darse cuenta de la magnitud que implica el riesgo de estar enganchado con gente tan patológica. Pero eso yo lo comentaba con usted, doctora. Por ejemplo, perdón que ponga el ejemplo, pero en mi caso soy una persona pública, soy una cantante, y usted me comentaba, ¿no? ¿Cómo no vas a seducir si con tu voz puedes hacerlo? Pero en realidad pues es parte de mi trabajo. Yo no puedo tener una radio sin hablar, no sería una radio. Entonces, en realidad, como usted también se lo comenté, pues todo está como la gente lo quiera ver, ¿no? Cada quien ve lo que quiere ver, usted lo usa mucho. Siempre lo digo y lo seguiré diciendo. Cada quien ve lo que quiere ver. El estúpido va a ver estupideces, el morbo, cuestiones depravadas y sucias, y el inteligente va a poder leer entre líneas y va a poder captar el mensaje que tú como locutora les estás mandando a tus radioescuchas. Exactamente, punto. A ver, me hacen una pregunta, doctora. Dice, bueno, pongo mi caso. Yo que les hablo a las damas con decirles bellas, hermosas, lindas, que les mando besos y abrazos, en la mayoría del tiempo cuando estoy en Facebook, ¿se puede considerar como un tipo de acoso? No necesariamente. Hay que distinguir también la cordialidad, el ser amable, el ser cordial o recíproco con alguien que te trata bien. Y lo hemos dicho también en tu programa en varias ocasiones, desde cómo te abordan, desde cómo te escriben o qué palabras utilizan
utilizan, desde ahí puedes darte más o menos cuenta de los valores o de la personalidad sin conocer a alguien, simplemente de cómo puedes interpretar su forma de conducirse mediante la escritura, ¿no? Yo hasta por menos he dado de baja muchísima gente y lo voy a seguir haciendo, porque hay cosas con las cuales yo no comulgo. Y las faltas de respeto, ya no tanto para mí, sino a veces para la gente que está, no sé, por ejemplo, en una foto o una cuestión que te ridiculiza o que ridiculiza a alguien más, son cosas que yo no tolero. Te digo, hasta por menos yo bloqueo y doy de baja a mucha gente. Claro. Divina Radio, la voz del ángel. A ver, doctora, me faltó preguntarle de alguien, de los testigos, porque usted dijo hay víctima, hay acosador y hay testigos. ¿Cuáles son las características de los testigos? De los testigos, mira, de una manera mucho más concreta, te puedo decir que los testigos normalmente en su perfil, bueno, vemos que los receptores de las calumnias no se percatan que están sufriendo una manipulación y una invasión a su intimidad. Los testigos, Lupita, se adhieren al hostigador porque estos desean no tener problemas con nadie. Los testigos normalmente piensan que algo habrá hecho la víctima para que a final de cuentas se les siga agrediendo de esa manera. Ellos ven a la víctima como alguien con quien no conviene estar ya. Incluso llegan en muchas ocasiones hasta eliminarlos o a bloquearlos estúpidamente. Esto lleva a la persona aislada a reforzar la idea de que él tiene la culpa, pues nadie le habla, ¿sí me explico? Ahora, cuando hablamos de testigos, y así podemos mencionar muchísimos nombres, no es la intención, pero cada quien sabrá en qué papel o en qué rol está jugando ahorita en Facebook o en cualquier red social. Ahora, cuando hablamos de testigos, te decía, tenemos clasificación de los mismos. Tenemos a los compinches, que son aquellos amigos íntimos y ayudantes del agresor. Están los reforzadores, que son aquellos que aunque no acosan en forma directa, observan, fíjate, observan las agresiones e incluso las aprueban, están incluso incitando a que el otro lo siga favoreciendo y que se siga dando con la víctima, no están reforzando en forma constante, como echándole porras para que lo siga haciendo. Creo que esos son de los más graves y los más peligrosos. Ahora, también están los testigos ajenos, que son aquellos que se muestran como un tanto neutrales y no quieren implicarse, actuando, por ejemplo, callándose o tolerando hasta cierto punto el acoso, ¿no? Y por lógica también tenemos la otra parte, los testigos que son los defensores, que son todos aquellos que pueden llegar a apoyar a la víctima del acoso. O sea, se aliadan con él, o sea, se llegan a enganchar con él, pues, tanto no de en un más lado, plan, sino como para protegerlos, no defendiéndolos. Tanto de un lado como de otro, ¿verdad, doctora? Exactamente, o sea, por todos lados hay situaciones de riesgo, pero los testigos, cada quien sabrá en qué grupo se incluye, en los compinches, a los que están reforzando, que así conozco yo muchos, en los ajenos o en los defensores. Cada quien sabrá en qué grupo se ubica, ¿no? Claro. El perfil de la víctima, doctora, ¿cuál es? El perfil de la víctima. Normalmente la víctima se siente indefensa en muchos casos, se siente culpable, piensa en su fantasía que a lo mejor ha hecho cosas malas y que a lo mejor a lo largo nunca va a necesitar el apoyo ni la ayuda de nadie, o sea, siente que nadie lo merece, ¿no? Se empieza a aislar, empieza a tener desconocimiento de lo que está pasando porque nadie lo contacta. Y obviamente esta gente puede ser una gente que constantemente se siente como amenazada y agredida por diferentes situaciones que lo conflictúan de forma bastante grave, ¿no? Hay muchas cosas más que podríamos decir de este tipo de situaciones, pero prácticamente creo que las más importantes pues son esas, ¿no? Okay. Ahora, ¿cuál sería el perfil, del acosador, doctora? Mira,
El acosador, bueno, ya te lo mencionaba, normalmente es una gente hasta cierto punto fría, que no tiene respeto por nadie, es una gente que constantemente se mete a la vida privada, está constantemente hostigando, son gentes resentidas, son gentes envidiosas, egoístas, frustradas, muy necesitadas de afecto, de reconocimiento, de admiración, de protagonismo, y quieren por todos lados figurar, quieren aparentar ser alguien en ocasiones que está muy lejos de ser, y tienden obviamente a tratar de utilizar a la gente que los rodea para obtener sus ganancias secundarias, y normalmente lo que hacen es precisamente estar dañando a la gente en forma como paulatina, así como a fuego lento, ¿no? Porque la intención es justamente dañarlo o anular, de plano nulificar a esa persona que le está generando en él ese tipo de actitudes, ¿no? Aquí hay otra pregunta, doctora. ¿Cuáles son las consecuencias entonces del acoso en la víctima? Son muchas, son muchísimas. En la víctima, en particular, las consecuencias las podría yo mencionar, por ejemplo, a corto plazo. Las consecuencias del acoso en la víctima, a nivel de corto plazo, podría decirte que primero, bueno, el ser objeto de acoso, Lupita, puede producir estrés, puede producir humillación, ansiedad, ira, coraje, impotencia, fatiga, enfermedades físicas, gran pérdida de confianza en sí mismo, puede producirle insomnio tardío, dolores de cabeza y estados depresivos. Puede haber un bajo rendimiento y secuelas psicológicas y emocionales de una manera subsecuente, ¿no? Puede tener una autoestima frecuentemente lastimada o muy dañada. En el acoso prolongado, Guadalupe, se producen cambios de personalidad caracterizados sobre todo por desorden en todos los sentidos, incluyendo obviamente dificultad para relacionarse con los demás. La persona que es objeto de acoso, en este caso, bueno, la víctima como tal, puede normalmente empezar a pensar en la muerte, tiene deseos de estar muerto, tiene sensación de abandono, de estar solo, un vacío existencial, un sentimiento de frustración. Su iniciativa se limita y empieza a destrozarse su competencia individual, tiene sentimientos de culpa, tiene sentimientos de inferioridad, puede tener incluso cambios profundos y duraderos en la cuestión de situaciones fisiológicas, a nivel emocional, a nivel mental o cognitivo, y sobre todo en la memoria. Esto es a corto plazo. Ahora, ¿qué cambios de personalidad podemos notar en la víctima cuando es objeto pues de acoso? Puede haber cambios, por ejemplo, a nivel de personalidad, como por ejemplo lo de la famosa resignación. ¿Por qué? Porque se aíslan socialmente en forma voluntaria, la víctima no se siente parte de la sociedad y se muestra con actitud cínica incluso hacia el mundo. Puede haber predominio de rasgos obsesivos. Esto se demuestra con actitud hostil y suspicaz. Hay sentimiento crónico de nerviosismo, hay hipersensibilidad con respecto a las injusticias que según esto él percibe de los demás. Puede haber un predominio, Guadalupe, de rasgos depresivos, empieza a sentirse indefenso, hay incapacidad para disfrutar y para sentir placer. Hay una anedonia y una desesperanza evidentemente manifiesta en ellos. Ahora, a nivel social, ¿qué efectos hay en la víctima? Pues hay todos. Primero, bueno, hay una gran desconfianza y hay un gran aislamiento y una evitación tremenda, y sobre todo un retraimiento de la persona. Hay un sentimiento de incomprensión, una pérdida de ilusión e interés por los proyectos comunes. Hay abandono en sus actividades de tipo familiar, de tipo laboral, hay alteraciones en la efectividad, hay estrés, hay somatizaciones, depresión, incluso
hay quien llega a tener o a poner en riesgo su trabajo y llegan, incluso cuando están muy deprimidos, Lupita, hay gente que por esta situación de ser objeto de acoso se llegan a suicidar. Como puedes ver, o sea, es una lista enorme y alguien pudiera en forma directa a veces ser causante de que alguien se mate. Pues me faltan algunas preguntas, doctora, y esta que sigue pues es importante. ¿Cuáles serían las consecuencias del acoso sobre el acosador? Sí las hay, por supuesto que también él no está exento de esto, y sobre todo a nivel del acosador, lo primero que vemos que es pues que sus conductas delictivas continúan, que hay violencia doméstica en su entorno, hay una cuestión sobre todo en la dinámica de agresión que se va exacerbando y que paulatinamente también lo va destruyendo. Es una especie de muerte como en vida, fuego lento, ¿no? Porque a poco su vida se está destruyendo de esa manera. Lo más profundo de su personalidad, Lupita, por ejemplo, los valores que constituyen como persona, los sigue perdiendo. Tiene una gran dificultad para alcanzar sus objetivos y sobre todo las conductas antisociales continúan en muchos de los casos. Y si hablamos ya de consecuencias del abusado, del acosador, no podemos tampoco dejar de lado las consecuencias que también se pueden llegar a generar en los testigos. ¿Qué vemos en consecuencia de los testigos? Bueno, que esta gente normalmente pues son gentes que se insensibilizan ante las agresiones cotidianas y son gentes que no reaccionan a las situaciones de injusticia en su entorno. O sea, son gentes que se quedan estáticas, están viendo todo el San Quintín que se está armando y no son capaces de hacer absolutamente nada para tratar de amortiguar la situación o de aliviarla de alguna forma, ¿no? Se quedan ahí y esa actitud incluso puede favorecer que el acoso se siga dando y que las consecuencias psicológicas, emocionales o físicas, incluso de la víctima, se puedan exacerbar. Y sin querer están, te digo, favoreciendo esto. Pero también muchas veces, doctora, resulta de que hay espectadores o testigos, como dice usted, que quieren intervenir, pero alguna de las partes le dije, no intervengas, a mí déjame y no me molestes porque esto lo arreglo yo, ¿sí? Sí, y es muy válido, o sea, y también son casos que a lo mejor indirectamente también hemos sido partícipes de eso, pero se vale. O sea, tú tampoco puedes meterte a la vida de alguien si ese alguien no te lo permite. Ya sería una actitud muy intrusiva de tu parte que sigas insistiendo en algo que no te están permitiendo. Tú vas a hacer lo humanamente posible por tratar de mediar la situación, pero si una de las partes involucradas, o a veces la más importante, te dice no te metas, pues simplemente tú vas a respetar. A ver, aquí me están diciendo ahora que la doctora mencione el lado bueno de esto, porque no todo tiene que ser malo. Cosas buenas. Pues realmente yo no creo que haya mucho bueno en esto. Lo bueno que puede ser que contactes a alguien que a lo mejor no conoces, que generes fantasías con alguien que a lo mejor tampoco conoces, que quieras idealizar a alguien que a lo mejor está muy lejos de ser lo que tú estás imaginando, porque esa gente está mintiendo y es un excelente actor o una excelente actriz dando una careta a los demás que no es, porque los hay. Y más en la cuestión de farándula y ese tipo de cosas, digo, lo vemos, por algo son actrices, por algo están interpretando un papel que están dándole a los demás la imagen que le están dando, pero en muchas ocasiones nada de lo que le venden a los demás es cierto. ¿Sí? Pero doctora, puede haber cosas ahí difiere buenas, un poquito y las cosas de usted. Buenas, te digo, son pocas. Ahí difiere un poquito de usted, porque digo, también pueden ser actrices, pero es su trabajo, o actores, es su trabajo, no por lo mismo siempre van a estar actuando en sus vidas, ¿no? No, o sea, yo no, a ver, espérame, yo no estoy diciendo eso. Yo como que me quedé así como que, palabras en mi boca, señor, ¿ya ves? ¿Por qué empiezan los problemas? ¿Por qué empiezan los problemas? No, porque usted lo acaba de decir. Usted lo acaba de decir en el aire. Que bueno, la gente famosa está en el ojo del huracán y están expuestos a críticas, a calumnias, a difamaciones, en fin, a muchas cosas. Y el hecho de estar en un ambiente cibernético los pone todavía mucho más en riesgo por el tipo de gente tan perversa que puede estar acosándolos o vigilándolos en forma cibernética. ¿Sí? Y muchas veces, no porque sean actrices o actores, van a estar todo el tiempo actuando. No, son seres humanos que sienten, que piensan, que se enamoran, que tienen su vida privada. Pero por Dios,
Si hay situaciones buenas, tal vez no sean tantas. O sea, si estamos hablando de una cuestión psiquiátrica y a nivel emocional de Sí, todo claro. lo que está pasando y estamos viendo, se trata de hablar con la verdad. Sí, aquí ¿no? estamos hablando de una situación extrema, de una enfermedad, lógicamente. Ah, claro, del fanatismo, de la fama y del fanatismo y del peligro que implica estar, por ejemplo, en ese tipo de medios, ¿no? Doctora, ¿qué y del acoso consecuencias? del cual puede ser un objeto en cuanto a la cuestión de la fama, ¿no? ¿Qué consecuencias existen entonces si no se actúa contra el acoso? Uy, si no se actúa contra el acoso, Lupita, mira, te diría que esto serviría como una especie como de refuerzo de que esta estrategia acosadora obviamente se siga generando, porque es probable que el acosador vuelva a hacer uso de esa técnica que le ha sido tan provechosa para él y con ello que se instaure el acoso. O sea, si la gente no hace nada, esto se va a seguir favoreciendo y los testigos mudos que se quedan paralizados viendo y siendo partícipe en forma pasiva de todo esto, están favoreciendo mucho que se siga dando y le están dando herramientas lo suficientemente poderosas al acosador para que siga jodiéndole la vida a los demás. Otra pregunta sería, ¿qué personalidad entonces se requiere para enfrentar la fama, doctora? Porque pues ahí empezamos el programa con la fama. Híjole, yo te diría para concretar la pregunta que hay variables, Lupita, hay variables de personalidad que ayudan a enfrentar con éxito el asedio de los medios de comunicación y de la gente, sobre todo que tienen relación con la estabilidad emocional. Por ejemplo, una adecuada integración y un desarrollo adecuado del yo y el establecimiento, por ejemplo, de lazos emocionales sanos, pueden lógicamente favorecer que la gente pueda llevar con éxito o enfrentar con éxito a la fama. El conocido perfil, la sencillez interior, el gozo con las cosas simples, el sentido, el optimismo y la gratitud son claves para saber que todo lo realmente importante, Guadalupe, para la propia vida sucede justamente detrás del telón. Cuando las cortinas se abran y salgamos al escenario que todos vivimos, Lupita, la certeza que nos mantiene centrados es saber que es eso, un papel, es un rol externo que se juega, donde yo soy el que está detrás del telón. Y yo te puedo decir a todo esto que no se puede entrar al salvajismo y a la exposición del mundo de la fama sin tener una red de apoyo y una contención emocional activa y cotidiana que te mantenga con los pies en la tierra y con una ancla emocional segura. Alguien que te ayude a darte cuenta que eres un ser humano normal, al que le tocó vivir roles externos de mucha visibilidad. Es el yo interno el que conduce al externo, pues dejamos que los otros o que las exigencias del exterior nos guíen inevitablemente, y ahí es justamente donde nos perdemos con las consecuencias inevitables y en ocasiones que nos pueden generar hasta la muerte. Pues sí, porque yo he leído casos y me impactó mucho la semana pasada de esta chica modelo, creo que se lo comenté, no sé si se lo comenté, pero una modelo muy bonita en Londres, conoce a un chico por internet, por Facebook precisamente, se empiezan a ver, el tipo se empieza a tornar un poco agresivo porque se hacen novios. Después, en una de esas ocasiones, ella ya se quiere separar, él la lleva a un lugar, la viola durante muchísimas horas, la amenaza, la deja ir, pero la amenaza, ella deja de verlo, ella dice, sabes que ya no te quiero ver, él la convence para que salga a revisar un correo electrónico al café de la esquina, por decirlo así. Ella sale del edificio después de muchos ruegos que le hizo durante días, sale a revisar el correo, se le acerca un chico de 19 años a la muchacha, le avienta un líquido a la cara que era ácido muriático y la destroza totalmente, y es una mujer que realmente de 23 años, 25 años, una cosa así, que está totalmente desfigurada porque le hizo ese daño tan grande y tan grave, simplemente por el fanatismo que tenía hacia ella o ya esa obsesión
hacia un ser humano, ¿no? Es lo que te digo, o sea, hay consecuencias tan graves que luego pues son obviamente cuestiones hasta de morbo para muchas personas, y más cuando se trata de una persona famosa. Cuántos asesinatos y cuántas cosas horribles hemos vivido de gentes que han estado en la lumbrera, en la cima del éxito, y llega un fanático literalmente a hacerle todo. Doctora, aquí tenemos una pregunta de Nancy. Me dice, tengo una amiga que me da su clave para hacerle cambios a su configuración o para borrarle fotos, ya que ella no tiene computadora ahora, por este medio, por teléfono. Ella nunca la ha visto, pero en cámara, pero se llevan muy bien, y nunca la ha visto, pero hablan por teléfono, y dice, ¿cómo puede ser esa confianza de ella para mí al darme su clave? ¿Eso es un riesgo para mí? ¿Cómo, por supuesto. ¿Cómo es que sería un riesgo? Si le pudiera ayudar. Mira, el riesgo está latente desde que tú ya estás aceptando la clave o el password de alguien que para empezar no conoces. Puedes conocerlo virtualmente, puedes verlo a lo mejor por cámara, pero es gente que no sabes qué valores tiene, qué perversiones tiene, qué intereses o qué expectativas tiene para hacer lo que está haciendo. Digo, hay que ver qué te está motivando a ti para caer en ese juego, porque al final de cuentas, Lupita, es un juego que todos estamos jugando. A cada quien nos toca representar diferentes personajes, pero ojo, si vas a ser testigo, trata de ver qué está pasando en tu entorno y actúa en consecuencia. Si eres un hostigador, trata de ver lo que te puede generar el seguir con esa actitud, y si eres víctima de acoso, trata de actuar también para protegerte, porque esto no queda ahí. Hay situaciones, te digo, que terminan en tragedias. Y lo comentamos el último día del año, el último programa del año, en el de valores, amigos y excepciones virtuales, donde precisamente yo hacía mención de todo esto, ¿no? El tono, la agresión va subiendo cada vez más y más de intensidad. Y lo malo es que caemos en el juego, nos enganchamos, contestamos la agresión y esto sigue subiendo como la espuma. Pero cuando no pensamos lo que puede haber detrás de alguien que está en una computadora, y sobre todo de las gentes que pueden estar incluso con ellos, todo pasa, Lupita, todo. Tragedias. Pero a veces la gente no se engancha y tiende a olvidar a la persona que le está pues contactando, y de todas maneras esa otra persona se obsesiona a un grado que a veces uno ni sabe y de repente se da cuenta. Mira, uno percibe, uno detecta, uno lee, uno infiere, uno intuye, y hay gentes que pueden llegar a hacer que te enganches con ellos. Hay que ver, y esto ya es una chamba personal y es para cada quien, sabrá su rollo, pero hay que ver también qué te está ahí haciendo que te enganches con X gente. Si estás aceptando o no aceptar, lo de su password, y también por qué te lo está dando el otro, qué quiere demostrarte. Pero doctora, hablando de ese tema, y eso sí se lo digo, ¿cómo va a rechazar un password? Usted tiene Facebook, a usted le mandan información a lo mejor por inbox, y usted no puede borrarla así nada más, de repente le llega y ya, ¿no? Y ahí se queda grabada. Sí, eso no significa nada. Mucha gente no sabe, mucha gente pone cosas y quieren que lo borran, pero no se borra nunca, se queda por siempre, claro. Exacto, porque hay una base de datos y eso es imborrable. Entonces, bueno, una última pregunta, doctora, y no sé si hay alguna pregunta más del público antes de despedir a la doctora, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Qué consejos podría darle usted a la gente para afrontar y vivir con éxito y fama? ¿Y qué consejos le podría dar a las personas que están siendo acosadas? Consejos generales para vivir con éxito la fama, simples y sencillos. Primero, mantener vínculos con diferentes personas significativas que reflejan a la persona diferentes ámbitos de su ser integral y que lo conecten con sus necesidades internas, con sus necesidades emocionales y psicológicas, y no solo con la imagen sobrevalorada que le devuelve la fama. Que cuide y que satisfaga sus necesidades propias de cada ámbito de la experiencia humana, y no solo dedicarse a las actividades en que se centra la fama, que deben de estar atentos a las emociones que se despiertan a propósito de esta experiencia, y que
que pidan ayuda especializada en salud mental cuando se requiera apoyo para enfrentar alguna tensión o algún conflicto que emergen a raíz de la experiencia de la fama. Y obviamente, bueno, en general, cuando una gente está siendo objeto de acoso, pues que hagan lo que tengan que hacer, reportar, bloquear, poner demandas, incluso llegar a vigilar en forma indirecta a otra persona, que den nombres, que si pueden investiguen y que se protejan. Simple y sencillamente que se protejan y que piensen bien a quién van a ingresar a su red de amigos. Que vean, por lo menos que se tomen la molestia de ver un poquito su perfil, que ojo, eso no es garantía de lo que lo hemos dicho, no es garantía de que sea verdad, pero por lo menos si sabes que es amigo de X gente que puede ser tu amigo, pudiera ser factor para que lo aceptes. Pero si es alguien que estoy viendo que no respeta, que es intrusivo, que es agresivo, que quiere me demanda constantemente mi atención, pero por Dios, te digo, hasta por menos yo bloqueo y elimino a mucha gente, ¿no? Pero resulta, doctora, también que fíjese la otra parte, a veces llegan a bloquear a la persona y la persona a la que es bloqueada se molesta, se obsesiona, se enoja, ¿no? Se obsesiona, también se dedican a hacer campañas destructivas, te reclaman, te reprochan, te evidencian. Exacto. Y empiezan a generar una serie de rumores precisamente porque están resentidos y están frustrados por lo que les hiciste. Eso es lo que Pero digo fíjate, yo. desde ahí date cuenta el tipo de impulso que tienen. Y desde ahí muchos de ellos son orgánicos, son gentes ya que mentalmente no están bien. Pues yo no entiendo, o que han tenido una cuestión emocional muy grave y lo están reflejando y vomitando en sus actitudes, en sus agresiones y en la forma de descalificar y de hablar de otra gente cuando sin siquiera les consta las cosas que están diciendo. Con tal de seguirse enganchando con alguien y de ser partícipe de su grupo de amigos. Es tanta su necesidad de afecto, de reconocimiento y de atención que hacen lo posible por seguir ahí. Y los hay. Y doctora, hay una pregunta más que se me ocurre ahorita. ¿Por qué para muchas personas es tan importante la fama? ¿Por qué? O sea, yo en lo personal considero que la fama no es tan importante. Considero que el éxito está en la felicidad que uno consiga por medio de la vida, de lo que uno logrando. Y no necesariamente la fama es lo más importante, pero para muchas personas yo he escuchado que sin fama uno no es nada y que hay que luchar por la fama porque eso es lo más importante. ¿Por qué esa situación, doctora? Porque a veces hay muchas carencias afectivas que mucha gente piensa o tiene la fantasía de que la fama se las va a llenar, porque la fama para ellos muchas ocasiones implica poder, implica dinero, implica reconocimiento, implica foros, implica proyección, implica dar un salto enorme para que la gente lo siga reconociendo. Y quieren llegar a la fama en el sentido literal de la palabra para alcanzar lo que nunca han tenido a nivel emocional. Quieren llenar ese vacío de esa manera, de una manera muy superficial. Y el éxito, evidentemente, pues es una actitud de vida, es una situación que se va a dar en la medida que tú ames lo que haces, que lo hagas bien siempre desde el principio. Y aquí nos comenta Constantín, dice, ¿recuerda lo que te comenté y que me hizo mi amiga que le di trabajo y después lo que me hizo? Sí. Ok, bueno, ustedes se entienden. Sí, Constantín, te lo repito, no te enganches. Te lo he dicho hasta el cansancio, amigo, y cuidado, esa gente simplemente hazla a un lado. Tú sé quién eres y por algo eres exitoso y eres famoso y reconocido. Lo vas a seguir siendo porque tu trabajo lo merece. Y tú como persona en esencia eres más que famoso, eres exitoso y por eso te amamos muchísimos de nosotros. Exactamente, pues ahí está la doctora Roxana Villarreal. Vamos a repetir que el día de mañana, ¿es el día de mañana, doctora? Ay, se me desapareció. No, el reconocimiento es el viernes 13 en Galerías, Plaza Galerías, que está ahí en el Hotel del Prado a las 4 de la tarde y se va a entregar otra serie de reconocimientos a gente periodista del periodismo y del ámbito de que están que son artistas, que son famosos y algunos tal vez pongan su huella en el Paseo de la Fama, ¿no? Y ahí se va a hacer la presentación oficial de la revista Guía de tu Salud, Médica Integral y algo más, de la cual tuve la fortuna de que se me asignara como presidenta de la misma. Pues sí, ¿qué le puedo decir? Aquí me mandaron un mensaje, doctora, y bueno, creo, no sé, no sé si es conveniente leerlo. Mejor lo comentamos. Fuera del aire no es, simplemente pienso que estamos aquí, tenemos una persona que es experta en psiquiatría,
y evidentemente lo está demostrando con sus conocimientos, y pienso yo que pues no se le debe de cuestionar su capacidad a la doctora, porque evidentemente nos está demostrando que sabe mucho y que nos está compartiendo sus conocimientos. Eso es todo lo que puedo decir. Y Bárbara Albarrán Lorralde, pues contéstate tú misma esa pregunta, porque yo no te la puedo contestar. Eso es lo único que te puedo decir aquí al aire. Doctora Roxana Villarreal, pues yo quiero agradecerle muchísimo su atención, su presencia aquí en Divina Radio, y pues invitarla a que nos vuelva a acompañar el siguiente miércoles, si me hace usted favor. ¿Cómo ve? Por supuesto, y el tema lo vamos planteando y lo abordamos la próxima semana. Claro que sí, doctora, pues así será, así lo haremos. Y bueno, yo sí les mando un mensaje a todo tipo de personas: no se sientan agredidos por el programa. En realidad es un punto de vista muy específico acerca de un problema que, si bien es cierto y ustedes lo han detectado, pues probablemente se convierta en un problema real, ¿no? Tengan precauciones. Todos las tendremos, porque creo que es lo que debemos hacer como seres humanos, y pues estar ahora sí que al pendiente, ¿no? Para que no nos pase nada y podamos tener una vida mucho más sana, mucho más feliz y sin tanto problema, ¿no? Así es. Y bueno, la invitación es justamente una situación como de reflexión para evitar situaciones de riesgo que luego estemos lamentando, ¿no? Claro que sí. Doctora, muchas gracias por su atención, por su presencia aquí en Divina Radio. Le agradezco muchísimo. Cuídese mucho y que Dios la bendiga. Igualmente, gracias por el espacio, por el tiempo extra, familia Hora Más. Gracias por los escuchas, por su permanencia, y como siempre por su permanencia en la estación. Pues yo me quedo un ratito más con ustedes en Divina Radio, La Voz del Ángel. Este es Guadalupe Divina, y despedimos a la doctora Roxana Villarreal. Buenas noches. Bueno, gracias. Divina Radio, la voz del ángel.